Buenas tardes, mi compañero André Yu y yo les vamos a hablar sobre la evaluación de fotocatalizadores de dióxido de titanio y óxido de zinc para el tratamiento de aguas residuales industriales. El crecimiento de la industria y el uso de agentes químicos en la agricultura, como desechos farmacéuticos, fertilizantes, detergentes, colorantes pesados, fenoles y otros productos químicos tóxicos o no biodegradables, son la mayor preocupación en cuanto a contaminación hídrica se refiere. Antes de empezar con el tema de estudio, debemos tener en cuenta ciertos conceptos, empezando por qué es fotocatálisis. La fotocatálisis es un tipo de catálisis que requiere luz para que el catalizador funcione. Cuando el catalizador sólido absorbe luz en forma de energía, genera especies reactivas como radicales libres, electrones, huecos, etc., que descomponen contaminantes o transforman compuestos. Mediante el siguiente esquema explicaremos de forma más detallada cómo ocurre el proceso de fotocatálisis. El proceso de fotocatálisis se lleva a cabo mediante la utilización de luz ultravioleta, ya sea en forma natural, que proviene del sol, o de forma artificial, mediante el uso de bombillos o lámparas de luz ultravioleta. Dicha luz es la encargada de promover reacciones de oxidación iniciadas por la presencia de radicales libres. En el caso, en este caso, el fotocatalizador se irradia con fotones con energía mayor que su banda prohibida, que es la banda que existe entre la banda de valencia y la banda de conducción. Los electrones que se encuentran en la banda de valencia son expulsados a la banda de conducción por medio de una excitación. En ese momento se forman unos huecos en la banda de valencia. En el caso del dióxido de titanio, hay que recordar que la longitud de onda de los fotones debe ser menor a 387 nanómetros, los cuales se pueden obtener en el rango de la radiación de luz ultravioleta. Los huecos que se van a generar en la banda de valencia van a interactuar con las moléculas de agua que se absorben en la superficie del fotocatalizador. Esas moléculas de agua se van a disociar y es lo que nos va a producir los OH, como ocurre en las ecuaciones 2 y 3 que se explicará a continuación. En la siguiente diapositiva vemos la reacción de fotocatálisis. En la misma se ven todas las ecuaciones que se presentan en dicho proceso. Hay que tener claro también que la muestra que vamos a tomar es una muestra de agua residual. En dicha muestra se va a tener presencia de materia orgánica. La degradación de dicha materia orgánica se va a llevar a cabo principalmente mediante la reacción e interacción de esa sustancia con los OH que se generaron, ya que estos van a oxidar todos los compuestos orgánicos que están presentes en la muestra de agua residual, como se expresa en la ecuación 4. Además de esto, esta materia orgánica va a tener una interacción directa con esos huecos que se van a generar en la banda de valencia, como se ve en la ecuación número 5. En las mismas se van a generar unos productos de degradación. Esos productos van a producir una mineralización completa de los contaminantes, produciendo generalmente dióxido de carbono, expresado como los productos de degradación. Una etapa fundamental dentro de todo el proceso de fotocatálisis es la fotorreducción. Eso es importante ya que los electrones que se expulsan hacia la banda de conducción pueden reducir cierto tipo de aceptores de electrones, tales como el oxígeno que se absorbe o el oxígeno que está disuelto en la muestra de agua, formándose aniones superóxido. Esto evita la recombinación del paro electrón hueco. En otras palabras, evita que los electrones que se encuentran en la banda de conducción bajen hacia la banda de valencia. Lo antes está expresado en las ecuaciones 6 y 7. Todo esto es el proceso general de las reacciones que se dan en la fotocatálisis. En la siguiente diapositiva explicaremos de forma más detallada cómo ocurre la reacción de fotocatálisis. Vemos que un semiconductor, en este caso dióxido de titanio, es irradiado con rayos de luz solar o luz ultravioleta. Dicha luz se encarga de permitir o facilitar la oxidación.
Recordemos que el fotocatalizador absorberá agua que está en la parte superficial del mismo. Dicha agua se disociará. Por otro lado, al irradiarse el semiconductor con los fotones, generará una excitación de los electrones de la banda de valencia, lo cual generará que los mismos pasen a la banda de conducción. En ese momento se forman unos huecos que son llenados con los radicales hidroxilo. Esos radicales hidroxilo provienen de la disociación del agua. Estos son los encargados de degradar u oxidar la materia orgánica. Seguido de esto se produce una mineralización expresada como dióxido de carbono. De forma simultánea ocurre una fotorreducción en la cual los electrones que se expulsan a la banda de conducción ayudan a la formación de aniones superóxido y con ello se evita que los mismos bajen a la banda de valencia. Utilidad del dióxido de titanio y el óxido de zinc como fotocatalizadores. Dentro de las utilidades o beneficios del dióxido de titanio y el óxido de zinc como fotocatalizadores están: el dióxido de titanio es el catalizador más usado debido a su bajo costo y a la eficiencia que se ha demostrado para la degradación de compuestos en el tratamiento de aguas residuales. En el caso del óxido de zinc, es el semiconductor más utilizado debido a que tiene un mejor comportamiento en los procesos de recombinación para electrón hueco, por lo cual tiene una mejor eficiencia fotónica. Objetivo del estudio: la búsqueda para mejorar el rendimiento de las reacciones fotocatalíticas con dióxido de titanio a gran escala se debe a la necesidad de aprovechar mayores longitudes de onda del espectro solar con el fin de evitar la recombinación de huecos para electrón y así lograr una mayor eficiencia en la producción de especies oxidantes. En ese sentido, el objetivo de estudio es evaluar las mezclas de dióxido de titanio y óxido de zinc en fotocatálisis solar, utilizando colectores parabólicos cilíndricos o CPC en aguas residuales de tipo industrial. Preparación de catalizadores. En la parte experimental se prepararon mezclas de dióxido de titanio y óxido de zinc, mezclas simples sin modificación alguna en la proporción. Se mezcló en un mortero durante 20 minutos y luego se llevó a calcinar a 400 grados centígrados en la mufla. Luego se realizaron mezclas de ambos semiconductores a diferentes proporciones. Seguidamente se evaluaron los catalizadores en reactores CPC a escala piloto y nivel solar disponibles en la Universidad del Valle. Se utilizó una concentración de 0.3 gramos por litro de catalizador y tintas de aguas residuales de la industria flexográfica. El seguimiento de la decoloración se llevó a cabo mediante espectrofotometría UV-Vis. Los catalizadores se caracterizaron por medio de rayos X en un difractómetro utilizando una fuente de radiación de cobre. Para identificar si hay cambio de fase durante la preparación de los catalizadores, los difractogramas se analizaron por medio de un software. En la figura 3 se presentan los difractogramas de los catalizadores de óxido de zinc y de dióxido de titanio al 50% y de dióxido y óxido de zinc al 50%, preparados a 400 grados centígrados. Como se observa en la figura, las letras T corresponden a las fases de titanio y la Z a las fases del zinc. Esto sugiere que el método de preparación a esta temperatura no modifica las fases de los óxidos de partida. Esto se debe a que la temperatura de 400 grados centígrados es considerada baja para que ocurran reacciones en el estado sólido, a partir, a partir de óxidos puros y por lo tanto las fases de los óxidos de partida se mantienen, contrario a lo que puede ocurrir con los otros métodos de preparación. En la tabla 1 se presentan los resultados de degradación con el sistema de óxido de zinc 75% y dióxido de titanio al 25% sin un tratamiento térmico evaluados en 3 días diferentes. Se puede observar que a pesar de que los catalizadores evaluados en la misma condición y en días diferentes muestran que los porcentajes de coloración con absorción y no absorción son muy similares, lo cual significa que el proceso de preparación por mezcla asegura muestras de similares características y su reproducibilidad en el uso a grandes escalas.
Por otra parte, el proceso de absorción no tendría mayor influencia al final del proceso de tratamiento, ya que va a ser menor al 10% en ambos casos, a 100 kilojulios metro cuadrado. Este resultado podría ser explicado por el uso de 100 kilojulios metro cuadrado, lo cual conlleva a la decoloración de al menos el 80% de la tinta, y los cambios más drásticos se pueden observar en los primeros tiempos de reacción asociados a una energía acumulada más baja. En la tabla 2 podemos observar el sistema de óxido de zinc 50% y dióxido de titanio 50%, y el efecto que tiene el tratamiento térmico en la preparación de los catalizadores sobre la decoloración de tintas para diferentes días a las mismas condiciones de reacción. Se puede inferir que el promedio de coloración para catalizadores con tratamiento térmico es del 70%, lo que indica que la velocidad de radiación en los días de reacción es similar. Para el catalizador preparado sin tratamiento térmico es del 80% promedio. Observamos que la diferencia global promedio es del 10%, pero las diferencias día a día pueden ser hasta el 20% en promedio. Esto indica que la actividad del catalizador se ve influenciada por la temperatura de calcinación. La temperatura de calcinación es un parámetro importante en la preparación de los catalizadores, puesto que puede modificar propiedades tales como el área superficial, el tamaño del poro y cristal, así como modificaciones suaves a la banda gap. De acuerdo con lo anterior, vemos cómo la actividad del catalizador disminuye cuando aumenta la temperatura de calcinación. La tabla 3 presenta los resultados con los catalizadores puros, donde se puede observar que la diferencia entre ellos es de 15 al 24% aproximadamente, para 100 y 50 kilojulios metro cuadrado. Estas diferencias entre ellos pueden explicarse por la diferencia de la capacidad de absorción y la fotogeneración de radicales OH. Conclusiones. El estudio mostró que las mezclas de dióxido de titanio y dióxido de zinc son efectivas para tratar aguas residuales industriales, siendo más eficiente la mezcla con mayor proporción de óxido de zinc, 75%. La calcinación influye en la actividad del catalizador y puede reducir su rendimiento si no se controla adecuadamente. El proceso de absorción no tuvo efecto significativo en la eficiencia del tratamiento, especialmente bajo alta radiación solar. Además, se confirma que la intensidad de la radiación es clave en las primeras etapas del proceso. En general, estas mezclas representan una opción viable y económica para el tratamiento de aguas contaminadas a escala industrial. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.